que vamos a desarrollar hoy es precisamente lo que es la problemática de las renovaciones y la contratación de seguros en épocas de cuarentena. Máxime que ahora la cuarentena se amplió hasta el 27 de abril. Me surgió esta inquietud en razón a las múltiples consultas que me han hecho todos estos días al respecto muchos administradores, que cómo hacen para modificar, para renovar los seguros o para contratar los seguros. Entonces, sea esta una gran oportunidad para aclararles de que las aseguradoras hace más de 2 años, precisamente en ese proceso de eliminar todo lo que es el papel, pues ellas mandan una instrucción de que todas las pólizas tienen que ser digitalizadas, y en este momento las pólizas, la mayoría de las compañías de seguros están mandando las en forma digital. De manera pues que enhorabuena, esta es la oportunidad para que los administradores tengan acceso a esa modalidad, porque las pólizas se las pueden mandar por cualquier medio de estos que tenemos, por correo electrónico o por cualquier otro medio, porque están digitalizadas, ya no se maneja el documento inicial. Empecemos por decir que no, pero no sin antes pues agradecerla, antes de empezar, quiero agradecer la convocatoria, la atención a la convocatoria que ustedes hicieron a este evento. No sé cuántos, ahora me contarán cuántas personas están inscritas, pero la verdad que me siento muy complacido y es una gran oportunidad de participar con ustedes. Habrá un espacio de preguntas. La conferencia no es una conferencia, no es una conferencia magistral, sino un conversatorio corto, muy concreto, muy sucinto, destacando pues la gran importancia que tiene el administrador, el papel protagónico que tiene en estos momentos en el contrato más grande que maneja. Nosotros siempre hemos insistido que el contrato más importante, más grande que maneja un administrador son los seguros. No por el valor de la prima, sino por las cuantías que manejan. Son impresionantes los valores asegurados que se manejan en propiedad horizontal. Para citar un ejemplo, digamos que un edificio, por ejemplo en Bogotá, cualquier edificio vale 100.000 millones de pesos. Un edificio de estos modernos. Y nosotros siempre nos hacemos entre los aseguradores intermediarios y los aseguradores, digo, ¿qué pyme maneja 100.000 millones de pesos? Son muy poquitas. O sea que el administrador, imagínase lo que decía Diana Carolina ayer, que el administrador pues tiene que empoderarse de eso. Y quiero resaltar esta tarde que ese es el contrato más importante y más cuantioso que maneja, no por la prima, sino por los valores asegurados. Entonces, voy a empezar diciendo de que los seguros, inicialmente los seguros, hasta antes de una reforma que tuvo el código, los seguros se manejaban con la póliza en la mano. Si no existía la póliza, no teníamos seguro. Ese era el contrato. Pero ahora, después de la ley 389 del 79, creo que es, sucede que los seguros no son solemnes, sino consensuales. O sea que ya no exigen esa solemnidad de que la póliza esté físicamente en poder del asegurado, sino que basta que haya ese cruce de voluntades ante una oferta que tiene la compañía de seguros a través de los intermediarios de la contratación de los seguros, y la aceptación por parte del administrador de la póliza. Ahí ya estamos en cobertura. O sea, no necesariamente tenemos que tener la póliza en la mano, porque hay el seguro en Colombia se prueba de varias formas. Se prueba o por confesión, es confesión de la compañía de seguros, que es muy difícil pues decir que sí hay cobertura, o cuando en cualquier documento están consignados, lo que vamos a ver ahora, los 4 elementos esenciales de un seguro. Eso vamos a ahondar en eso para que los administradores estén tranquilos que en esta época, por los sistemas modernos que hay de comunicación, basta que la oferta sea aceptada, la oferta que hacen las compañías de seguros a través de los intermediarios, que son varias,
se selecciona una oferta de estas y con base en la aceptación ya estamos en cobertura, ¿no? Y es importante resaltar aquí ya en la conferencia, lo están viendo ahí ustedes en sus pantallas, la ley C75 de 2001, en su artículo 51, pues nos menciona una cantidad de funciones que tiene el administrador, una cantidad de funciones y de las responsabilidades de los administradores en propiedad horizontal. Y hay un numeral muy importante, que es el numeral 7, donde se especifica que el administrador es el encargado de cuidar y vigilar los bienes comunes, de ejecutar los actos de administración, de conservación y de disposición de los mismos, de conformidad con las facultades y restricciones fijadas en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, allí es que empieza la situación en que comienza a aclararse de que la única persona responsable en propiedad horizontal de manejar los seguros y de contratarlos y de trasladar el riesgo es el administrador representante legal. Ya lo hemos dicho, es responsable de contratar los seguros. Los seguros son obligatorios, lo vamos a ver de acuerdo al artículo 15 de la ley 675. Las aseguradoras en este orden solo reconocen al administrador representante legal como interlocutor para efectos de la contratación y terminación o modificación del seguro. No es el presidente del consejo, no es el revisor fiscal, no es el contador, sino el administrador, que tiene esa doble connotación de administrador y representante legal. ¿Qué pasa cuando ya hay ese cruce de voluntades entre el administrador y a través de su intermediario o directamente con la compañía de seguros? Pues eso queda en un escrito, queda un documento, queda una grabación. Como les decía, hasta ahora ahí no tenemos póliza. La única póliza que le entregaban a uno antes, inmediatamente la compraban, era la del seguro obligatorio. Y eso que hoy están mandando al seguro obligatorio también por internet, digitalizado. Como los pasajes de avión, uno ya llega al aeropuerto y muestran su celular y ya no se maneja eso, sino que eso es directamente así, se manejan los seguros ahora. O sea que los seguros se adelantaron con ese proceso de digitalización a esta situación que nos está ocurriendo ahora en esta pandemia, en esta cuarentena. Entonces, ese administrador, una vez que ya ha sido aceptado el seguro por parte de la compañía de seguros y tiene un documento provisional de amparo, que vamos a ver ahora que contiene ese documento provisional, pues la compañía de seguros, como les decía, es su único interlocutor, nadie más que él. Él tiene que cumplir unas obligaciones que le vienen ahí en el contrato de seguro. Vamos a hablar también esta tarde de eso y las cargas que le impone el contrato de seguro o las garantías. Hay que entender pues que en estos momentos pues que no hay asambleas. La asamblea es la que aprueba, la asamblea se aprueba un presupuesto preparado por el consejo y el administrador. Pero la asamblea no es la que ordena la contratación de seguros, o sea, es una cifra de presupuesto. Ya de ahí le corresponde al administrador hacer efectiva ese mandato y él como representante legal. Recuerde que todos los actos que el administrador realice sin violar la ley y sin extralimitarse funciones se radican en cabeza de la persona jurídica de la copropiedad, de manera que es el que compromete a la persona jurídica es el administrador representante legal. Y eso lo entiende muy bien la compañía de seguros. Ustedes tal vez han escuchado hablar del famoso charlat, ¿no? Eso es importantísimo. El charlat es lo que el Estado llama para el control del terrorismo y el lavado de activos. Es el mismo documento que nos hacen llenar los bancos cuando vamos a sacar una cuenta corriente o una cuenta de ahorro. Lo mismo para seguros y no nos la perdonan en propiedad horizontal. Yo di la batalla, insistí mucho pues de que siendo el seguro obligatorio no se necesitaba el famoso conocimiento del cliente, ese documento. Pero las aseguradoras sí es importante que tengan en cuenta los administradores que ese documento tiene que ir con antelación. Ese documento tiene que estar diligenciado para que la compañía acepte la cobertura. Digamos que pues es como el primer requisito, ¿no? Entonces, ya lo decía, el artículo primero de la ley 389 del 97, solamente dice que ahí, cuando ya está ese cruce de voluntades, aceptación de la oferta y aceptación de la compañía de seguros, ahí nace la vida jurídica ese contrato, acompañado de charla, lógicamente, para que tenga la cobertura. Entonces, ¿a qué queda obligado el administrador?
pues a pagar la prima, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando reciba la póliza. Y ahora vemos cómo es que sucede ese proceso. Y la compañía de seguros desde ese momento queda obligada a pagar los siniestros que se presenten, aún sin emitir la póliza, sin tener la póliza ya en la oficina. Como le digo, esa llegará después en forma digital a la copropiedad o cualquier otro medio. Y ahí está el intermediario también, pues, de que de pronto procura y tiene un papel importante en esto para estar pendiente que ese documento llega a poder del administrador. En ese orden, el administrador, como lo decía, debe solicitar el amparo provisional antes de la emisión de la póliza. O sea, inmediatamente hubo ese acuerdo de voluntades, tiene que haber algún documento que le acredite que tiene cobertura. En el amparo provisional deben constar 4 elementos esenciales, los que trae el artículo 1045 del Código de Comercio. Recordemos para los abogados que todo contrato tiene elementos que son de su esencia, elementos esenciales, como lo estamos viendo aquí en el contrato de seguro, vamos a ver, elementos de su naturaleza y elementos accidentales. Elementos accidentales son cláusulas adicionales que ya son acuerdos en las partes después del acuerdo inicial. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos los 4 elementos esenciales que debe contener ese amparo provisional y que posteriormente también los trae la póliza. Pues son el interés asegurable, riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación condicional del asegurador. Estos 4 elementos tienen que cumplirse coetáneamente, tienen que estar impresos ahí. Si falta alguno de esos elementos, no hay contrato de seguro. Entonces, hablemos del interés asegurable. El interés asegurable es la relación económica que hay entre la cosa y su dueño. Voy a significar con un ejemplo más práctico. En un seguro de automóviles, el documento que demuestra el interés asegurable es la factura de compra. Yo cuando estoy dictando clase le pregunto a mis alumnos cuál es el interés asegurable en la compraventa de un vehículo, cómo se demuestra. Me dicen, con la tarjeta de propiedad. Y me dijo, pues no es la tarjeta de propiedad, porque la tarjeta de propiedad es una tarjeta de circulación. Lo que demuestra el interés asegurable sobre un vehículo es la factura de compra. Ese interés asegurable debe ser lícito y debe estar permanente durante el contrato del seguro. Las compañías de seguros tienen mala fama por aplicación de este interés asegurable en los casos de las motos, en caso de los vehículos, porque, por ejemplo, en el caso de las motos, pues tiene interés asegurable el primer comprador, ¿cierto? Que demuestra mediante la factura esto. Pero como esos son vehículos que se venden rápido y de pronto podemos encontrar que a los 6 meses esa persona vendió esa moto, vendió ese vehículo, ahí desapareció el interés asegurable. Porque el interés asegurable no se radica en cabeza del nuevo comprador, si no le avisa a la compañía de seguros para ceder ese contrato. Entonces, en propiedad horizontal, pues es muy difícil que eso suceda porque, pues para citar un ejemplo de la importancia de lo que es el interés asegurable. Pero el interés asegurable, decía, es la relación económica que hay entre la cosa y su dueño. Entonces, hay interés asegurable en propiedad horizontal de la persona jurídica en los bienes comunes. Discutíamos el otro día o charlaba con el doctor Ramiro Serrano y con el doctor Leonardo Patiño del interés asegurable en propiedad horizontal, porque pues se dice que según la ley 75, la persona jurídica está conformada por todos los copropietarios que se demuestra, pues, todos los titulares del inmueble, está conformada por ellos. Entonces, que cómo iba a enterarse, que si de acuerdo al coeficiente cada uno de ellos conforma esa persona jurídica, ¿qué interés asegurable iba a tener la persona jurídica? Entonces, que el interés asegurable solamente lo tenían los titulares del inmueble. No, porque el artículo 15 de la ley 75 establece por allá, creo que es el parágrafo segundo, dice que todas las indemnizaciones que sucedan durante la existencia del edificio las recibe la persona jurídica. Entonces, hay 2 cosas. Es la relación económica que hay entre el propietario de la cosa y el bien. En este caso estamos hablando de los bienes comunes. Y también debe cumplir otra condición el interés asegurable, que si ese interés asegurable resulta afectado por un hurto, pues en el caso del vehículo que está hablando ahora,
o de un daño en los bienes comunes, como vamos ahora, pues el beneficiario, el que tiene el interés asegurable, es la persona jurídica representada por el administrador. El otro interés asegurable que se presenta en la copropiedad sí es muy fácil, pues es el del titular del inmueble. Recordemos que cuando uno compra en propiedad horizontal, uno adquiere dos derechos, un derecho exclusivo sobre su parte privada y un derecho comunal o comunitario, de acuerdo al coeficiente en los bienes comunes de la copropiedad. Tengo dos derechos que se radican en causa. Entonces, ese propietario también tiene interés asegurable. Tiene interés asegurable también el acreedor hipotecario. Los bancos tienen interés asegurable en propiedad horizontal. Por los créditos, ya se llama arrendamiento financiero de leasing o contrato de compraventa. Tiene interés asegurable también quien nos deja una maquinaria, un equipo, una mercancía en depósito en la copropiedad, porque él es el titular del inmueble. Mas no tiene interés asegurable la copropiedad en unos bienes ajenos. Vamos a ver cómo se aseguran eso cuando nos dejan mercancía o maquinaria en demostración, un equipo en demostración en la propiedad horizontal. Vamos a ver más adelante cómo podemos establecer ese ligamen para que la copropiedad también responda por la compañía de seguros, también le responda por bienes de terceros. Muy bien, entendido lo que es el interés asegurable, que es el primer elemento, pasamos al riesgo asegurable. Recordemos que son 4 elementos esenciales que debe tener ese amparo provisional en la póliza para que exista cobertura, para que tengamos la tranquilidad que tenga cobertura mientras nos llega la póliza, ¿cierto? Entonces, el riesgo asegurable es la amenaza que tienen los bienes comunes y los bienes privados, la maquinaria de equipo, los vehículos que están en el parqueadero. Todo el riesgo asegurable son las amenazas que tienen, para resumir, los bienes comunes y los privados cuando se aseguran. Es la amenaza, entonces la amenaza de qué, de un incendio, de una explosión, de un terremoto, de una granizada, de un temblor, lo decía ahora, de una avalancha, de un rayo, de un acto terrorista. Eso es el riesgo asegurable. El riesgo asegurable tiene 2 connotaciones, son las amenazas que tienen las cosas respecto a los problemas a fenómenos de la naturaleza o los daños que causa el hombre. Y también en propiedad horizontal se le llama riesgo asegurable al edificio en sí. Entonces, podemos decir, el riesgo asegurable es el edificio Las Margaritas, dirección tal de tal manzana. Entonces, tiene 2 connotaciones el riesgo asegurable y ya llevamos 2 elementos esenciales. La tercera es muy fácil, es la prima o precio del seguro. Dimos que las características del seguro una de las características es que es a título oneroso. Entonces, hay que pagar la prima. Entonces, el tercer elemento es la prima o precio del seguro o la forma de calcular la prima. Y como cuarto tenemos la obligación condicional del asegurador. Entonces, si desglosamos esa definición, es una obligación que está sujeta a una condición. ¿Cuál condición? Es que si se presenta un reclamo, si se presenta un daño, se presenta un hurto en la copropiedad, se deben de cumplir los 2 requisitos que trae el Código Comercio en el artículo 1077, que es que hay que demostrarle a la compañía de seguros la demostración de la pérdida y su cuantía. Esa es la obligación condicional del asegurador. Fíjense que los 3 primeros elementos, el interés, el riesgo asegurable y la prima, los pone la copropiedad. Y la cuarta lo coloca la compañía. Ya se obliga mediante ese amparo provisional, porque eso es que estamos hablando desde que empezamos esta charla, a pagar el siniestro si se presenta, aún sin tener la póliza. Y muchas veces aún sin pagar, pero no nos entusiasmemos mucho, porque la prima, me devuelvo aquí precisamente al elemento de la prima debe pagarse dentro del mes siguiente, así dice el código, mes siguiente a la fecha en que el asegurado recibe la póliza. En este caso, el certificado. Recordemos que un seguro se compone del certificado y del condicionado, lo que ustedes le llaman letra menuda. Entonces, porque el condicionado de una compañía de seguro lo puede bajar de internet de cualquier compañía de seguro. Pero ¿qué le falta a eso para convertir una póliza? Que tenga el certificado. Y ese certificado, en que los dos, en la prueba, por ejemplo, un juez, lo que te exige cuando lo llevas como prueba es el certificado y la literatura, el condicionado. Entonces, la prima
tiene que estar pagada dentro del mes siguiente, no son 30, sino mes siguiente a la fecha en que el asegurado o la copropiedad recibe su certificado de seguro. Entonces, pero hay otra, la ley 45 del año 90 que modifica el artículo referente a las primas de seguros, dice que la prima también se puede pagar con convenio de pago. O sea, yo tengo, dentro de ese mes yo tengo tres cosas, o pagarla dentro de ese mes siguiente, si tengo el dinero, o acordar la forma de pago. Eso se llama acuerdo de pago, que debe constar por escrito. Debe ser solicitado por el administrador y aprobado por la compañía de seguros. La prima, pagarla en 30, 60 o hasta 90 en instalamentos. Entonces, allí nosotros destruimos esa presunción que tiene que pagarla dentro del mes, pero tiene que haber un acuerdo previo de pago. Y el otro sistema es el de financiación que todos ustedes conocen. Cuando se financia la prima, la entidad que financia paga la prima total a la compañía de seguros. Yo no le quedo debiendo nada a la compañía de seguros como copropiedad, sino que le quedo debiendo es a la financiera. Entonces, ya vimos ese elemento, prima o precio del seguro. Esa es la obligación que adquiere el administrador al comienzo, al firmar ese documento o ese cruce de voluntades después de que le mandan su cotización. Y la compañía de seguros diciendo, ya está en cobertura y mi obligación es pagarle un siniestro si sucede alguno de los elementos, de algunos de los siniestros que están amparados en la póliza. Entonces, la obligación de uno es pagar el siniestro cuando se presenta un daño o un hurto en las copropiedades o una responsabilidad civil, que vamos a ver a otra de las coberturas adicionales. Bien, entonces, en estas condiciones, durante el periodo de cuarentena, el administrador tiene la facultad de contratar el seguro de propiedad horizontal y renovar la póliza, aún sin autorización del consejo. Eso es lo que quiero recalcar esta tarde. No solamente en cuarentena, sino en todas las oportunidades, el administrador es el responsable de eso. Yo veía, estaba analizando, y en estos días con el doctor Ramiro Serrano también analizábamos que en virtud de los regímenes anteriores de propiedad horizontal, entonces vemos cómo también se exigía seguro. En la ley 182 del 48 se hablaba de que era obligatorio el seguro de incendio y terremoto del ascensor. Imagínense esa redacción tan pobre que traía la ley 182 en ese sentido. Cuando no solamente el ascensor es un bien común, entonces ¿dónde me deja el resto de maquinaria, equipo y dónde me deja el resto de la zona común? De manera que tenía su deficiencia la definición del seguro en la ley 182. Y luego la ley 16 sí dice, por acá tengo el artículo 33 de la ley 16 de 1985. Dice que dentro de las funciones del administrador está contratar el seguro. O sea que eso no es nuevo. La obligación que tiene el administrador, que es propia, que es una facultad, quiere decir, es él y nadie más, no es el presidente del consejo, no es el revisor fiscal, no es la asamblea, sino el administrador, quien tiene la facultad de contratar y mantener vigente el seguro. Entonces, en estos momentos de cuarentena, como no nos podemos reunir con el consejo, pues le queda esa gran responsabilidad al administrador. Antes también la tiene, pero pues digamos que por la buena convivencia que tiene con el consejo, pues se le llama a que el consejo pues dé sus apreciaciones y dé sus comentarios acerca de las apreciaciones y recomendaciones. Pero hoy, más que nunca, el administrador tiene esa facultad y debe actuar de motu propio, porque es su responsabilidad. Esta situación de fuerza mayor que se nos presenta ahora no libera de responsabilidad de contratar y mantener vigentes los seguros. Yo escuchaba, recuerdo que fue en la conferencia del doctor Orlando, ¿cierto? Orlando León Forero, que por allá uno de las personas que estaban conectadas preguntó que si era que no tenía para que pagar los seguros o que si era obligación contratar los seguros, pues él inmediatamente le dijo lo que tenía que decirle. Claro que tiene que hacerlo, tiene que acordar la forma de pago, tiene que hacer cosas, pero no puede quedar sin seguro, porque
su responsabilidad. Entonces, ahí le podrían hacer efectiva el artículo 50 o el 51 cuando dicen que las obligaciones que tiene, porque el administrador responde hasta la culpa leve en los casos de extralimitación de funciones, violación de la ley, violación del reglamento, y no contratar el seguro, pues es su mayor pecado, es la mayor responsabilidad. Muy bien, vamos avanzando en este sentido. Pablo, no es la prima el mayor costo que tiene, no es la prima de seguros el mayor que tiene, sino la cuantía de los valores asegurados que se tienen. Eso es lo que digo porque lo que más vale, todos sabemos en el presupuesto, lo que más cuesta son la vigilancia, el aseo y los servicios públicos. Los seguros no son los que más cuestan. Si ustedes lo miran en la escala de costo del seguro, está por allá, yo no sé en cuánto renglón, pero sí es el más importante contrato porque es el más grande. Mira el ejemplo que colocaba yo ahora del edificio que tenía el valor asegurado de 20.000 millones. Y hay unos que valen muchísimo más, 100.000 millones, 150.000 millones de pesos. Inclusive los de estrato 1 y estrato 2 también son cifras muy cuantiosas. Esa es responsabilidad del administrador. Entonces, de no hacerlo, de no cumplir con ese mandato que le da la ley, esa norma imperativa que trae el artículo 15, estamos incluyendo en una culpa grave. Y siguiendo el mandato contemplado en el artículo 15 de la ley, vamos a analizarlo, ese artículo 15. Dice que no en su integridad, dice que en todo caso será obligatorio la constitución de una póliza de seguros que cubran los riesgos de incendio y terremoto de los bienes comunes de que trata la presente ley susceptible de ser asegurados. ¿Y qué es susceptible de ser asegurado? Pues todos los bienes comunes. Yo no me atrevería a excluir ningún bien común para asegurarlo. No podría correr, no, yo no correría con ese riesgo si fuera administrador. Pero entonces aquí tenemos que tener en cuenta esto. Aquí lo que está aclarando es que lo obligatorio son los bienes comunes, contratar el seguro. O sea que los bienes privados son voluntarios. Yo recuerdo que el proyecto de la ley 675, yo conservo el texto original de eso, ahí hablaba que el seguro era obligatorio, el seguro de todo el edificio, tanto el área privada como el área común. Pero en el Congreso al final, pues hizo mucho lobby allá, en todo caso las entidades financieras, los bancos que tenían sus préstamos, porque los bancos también tienen una fuente de ingreso de primas por los seguros obligatorios que tiene todo crédito hipotecario, de leasing. Ellos se opusieron a eso, por esa razón quedó solamente que los seguros obligatorios eran los bienes comunes. Mire la terminología que estoy utilizando. Yo no estoy hablando de zonas comunes, sino bienes comunes. Bienes comunes son todo. Parte de esos bienes comunes son las zonas comunes. Bien, entonces vamos adelante con eso y aquí hay que establecer una diferencia que hay según la definición anterior. Pues vamos a verla. Dice póliza de seguros que cubran los riesgos de incendio y terremoto. Entre otras cosas, no solamente incendio y terremoto es lo que amenaza unos bienes comunes. Hay muchos otros riesgos. Están todos los demás fenómenos de naturaleza. Está un tsunami en las ciudades costeras, en las islas, San Andrés Islas. Un tsunami, una explosión, un acto terrorista. Cualquier fenómeno natural, entonces no solamente, mire, dice riesgos, no pólizas. Entonces, hay que establecer una diferencia entre lo que es una póliza y lo que es un riesgo. La póliza es el contrato, es el documento donde consta ese contrato de seguro. Y los riesgos son los que amparan esa póliza. Podemos afirmar, esto sí es de mi cosecha, que el género es el riesgo y la especie es la póliza. De manera que la renovación de los seguros obligatorios en propiedad horizontal debe contemplar los riesgos de incendio, terremoto, más todos los demás riesgos que amenacen a la comunidad, tales como huelgas, motinas, sonada, conmoción civil. En resumidas cuentas, aquí está, lo tengo escrito en este pantallazo que les tengo. Debe tener todos los fenómenos de la naturaleza y los que el hombre causa en forma intencional, como un acto terrorista, una huelga, un motín, una sonada,
o accidentalmente, como una explosión, como un incendio, como un cortocircuito. Si yo sumo estos tres riesgos, estoy frente a una cobertura de todo riesgo por daño material. ¿Por qué? ¿Por qué estoy utilizando esa terminología? Porque las aseguradoras, consecuentes con ese mandato que trae el artículo 15, con esa norma imperativa de orden público que es la ley, el artículo 15 de la ley 75, entonces ellos comercializan el seguro de propiedad horizontal y ellos ofrecen esas coberturas de todo riesgo por daños materiales que mencioné ahora, todos los fenómenos de la naturaleza, más todos los que causa el hombre. Aunque honestamente no hay ninguna póliza, son muy completas, pero por ejemplo, estas pólizas parten de lo general a lo particular. Entonces, en estas pólizas, para que ustedes me entiendan la diferencia entre que estas pólizas de todo riesgo por daño material, que es una de las características que nosotros debemos de seguir en el seguro de propiedad horizontal, para diferenciarla de las pólizas de riesgo nombrados. Pólizas de riesgo nombrados, el mejor ejemplo es el de las pólizas de hogar. En las pólizas de hogar, las compañías de seguros te ofrecen incendio, explosión, terremoto, asistencia domiciliaria, te ofrecen daños por agua, anegación, cortocircuito, te nombra todos los riesgos, pero las pólizas de todo riesgo por daño material no te nombran los riesgos, sino que te nombras unas exclusiones. Entonces, todo lo que no esté incluido está amparado. ¿Sí ven? Entonces, son pólizas que se llaman por exclusión, pero llaman todo riesgo por daños materiales. Entonces, las compañías de seguros nos simplificaron la vida a los aseguradores, a los intermediarios y a los administradores de propiedad horizontal. Nos simplicaron la vida sacando el producto, digamos que a la medida de la ley 75. Entonces, cuando vamos a comprar un seguro, lo que tenemos que hablar con el intermediario es, mire, esa póliza es de todo riesgo por daño material, explíqueme, demuéstreme que es de todo riesgo, que no va a ser una póliza de riesgo nombrado, porque ¿cómo yo voy a garantizar la reconstrucción de los bienes comunes, como habla el artículo 15 de la ley 75, si no tengo todos los riesgos? ¿Qué tal si que se me ha olvidado uno? Pues entonces tengo que haber comprometido mi patrimonio y me tengo que ir del país si tengo un siniestro de eso, si no tenía la cobertura de esta de todo riesgo por daño material. Como lo dije, allí lo que no está excluido está amparado, pero sí hay unas exclusiones universales. Por ejemplo, una exclusión universal es la guerra. La guerra no está cubierta en por lo regular. La guerra son riesgos catastróficos. Los problemas de la radioactividad, esas descargas atmosféricas que hay, eso no está cubierto. Son riesgos que son, de todas maneras, excluidos en todo contrato, inclusive en las pólizas del exterior y en los reaseguradores, que son los que nos venden los seguros a las compañías, también está excluido esos riesgos catastróficos. Pero lo que es común, todos los fenómenos de la naturaleza, búsquele usted, no está excluido ninguno. Y los daños que causa el hombre. Entonces, es un factor importante para tener en cuenta que cuando vamos a comprar una póliza de propiedad horizontal debemos exigir que sea una póliza de todo riesgo por daño material, porque todas no tienen pólizas de riesgo. Serán por unas 6 compañías de seguros en Colombia las que tienen ese vestido a la medida, ese seguro que cumple con el artículo 15. Muy bien, ya lo había dicho. Para garantizar la reconstrucción de los bienes comunes, o sea, la obra civil, más la maquinaria, equipo y demás muebles al servicio de las áreas privadas, se requiere establecer lo siguiente. ¿Cómo se obtiene un buen seguro? Después de tener en cuenta esos parámetros. Una póliza de todo riesgo y que cumpla con los requisitos del artículo 15, que me garantice la reconstrucción del edificio. Entonces, lo primero, también, ¿qué me gano yo con tener todas las coberturas de todo riesgo si tengo la cifra mal establecida? Entonces, lo más aproximado a la realidad para ser objetivos es lograr la asesoría de un evaluador certificado por el Registro Nacional de Evaluadores y afiliado a una lonja de propiedad raíz, para que establezca objetivamente el valor asegurado de reconstrucción de las obras civiles. Oigan bien, no comercial, sino el régimen de propiedad horizontal nos habla, y los anteriores regímenes también nos hablaban de la reconstrucción del edificio.
No el valor comercial, porque usted no le va a vender el edificio a la compañía de seguros, sino que le va a pedir la plata o le va a procurar la plata para reconstruir todas las obras civiles más la maquinaria de equipo. Incluyendo, pues, no solamente las obras civiles, sino la reposición de la maquinaria de equipo, de los muebles en seres y todo lo que está al servicio de la copropiedad, todos los bienes comunes. Muy bien, ya lo decía, ya tenemos el valor asegurado bien establecido. ¿Para qué? Para evitar el infraseguro. El infraseguro es el coco de los seguros, digámoslo así. El infraseguro es lo que se llama universalmente el seguro insuficiente. O sea, cuando yo, en vez de asegurar el 100% de mi interés asegurable, ya estamos hablando en terminología de seguros y en propiedad horizontal, cuando yo, en vez de asegurar el 100% del interés asegurable, aseguro el 80%. No, yo tengo que asegurar todo, una cobertura de todo riesgo por daño material, que me incluya todo eso. Ya en la industria, en el comercio, sí hay modalidades de seguros en que dice, vea, a mí no se me va a bañar todo el edificio, o no se me va a quemar. Entonces, puede ser una póliza que llama seguros a primera pérdida al 80% o al 70%. En propiedad horizontal yo no me atrevería a hacer eso, porque uno no sabe dónde le brinca la liebre. Ya vimos lo que después de que pasó lo de Torres Gemelas, ya se replanteó. Mire que Torres Gemelas estaba asegurada un porcentaje apenas. No estaba cubierto todo el interés asegurable. Y mire lo que pasó, una destrucción total. Entonces ahí es todo, ¿no? El 100%. El tercero, mantener el seguro con las primas debidamente pagadas, según la ley 45, según lo que yo hablo ahora, o sea, o con convenio de pago o financiada. Tener un asesor idóneo que conozca y maneje el régimen de propiedad horizontal. No, con todo respeto, no todo intermediario maneja bien el régimen de propiedad. Debe conocer el régimen de propiedad horizontal. Debe saber mucho más porque es el apoyo del administrador. Aunque el administrador también debe conocer, no debe ser un experto en seguros, pero sí debe conocer estos aspectos básicos. Yo creo que lo que hemos visto hasta ahora no hay nada extraordinario ni nada de complicado de entender eso, que debe tener en cuenta un administrador para seleccionar la póliza ideal o la compañía de seguros ideal. Pero debe tener un asesor idóneo que le colabora en ese sentido. Debe tener una cobertura amplia y suficiente con una aseguradora que tenga autorizado el seguro obligatorio para bienes comunes de acuerdo al artículo 15. Lo decía porque hay compañías de seguros que no tienen seguro de todo riesgo por daño material, sino que tiene riesgo nombrado. Que le ampare toda la obra civil y, si es de escaso, las áreas privadas cuando la asamblea lo autoriza. Así como las coberturas adicionales de transporte de valores. Pues que están consignando los dineros y no sé qué cosas, pero de pronto hay unos gastos en que el mensajero o el administrador va al banco y saca plata para a buen motivo, entonces debe ser la póliza de transporte de valores. Esa póliza nos ha salvado de muchos casos en que atracan al administrador o cualquier cosa de ese orden, de una póliza de transporte de valores. Debe tener una póliza también de infidelidad y de manejo. ¿Y infidelidad de quién? De todas las personas de confianza al servicio de la copropiedad, incluyendo los empleados de los contratistas. Debe tener un seguro para muebles en seres, para materia prima, para las herramientas, para equipos de jardinería. Cuotas de administración, importantísimo. Yo recuerdo que en el año 2014, cuando hubo el terremoto aquí en Cali, sí que nos sirvió esa cobertura de cuotas de administración. Por primera vez, mucha copropiedad estuvo al día porque la compañía de seguros se manejaron muy bien y antes de los 2 meses ya tenían pagados los 6 u 8 meses de cuotas de administración. Uno puede pagar 6, 8 o 12 meses. Y también los arrendamientos. Los arrendamientos cuando ahí el beneficiario sí es el titular del inmueble, ¿no? De las cuotas de administración sí el beneficiario sí es la persona jurídica. En los arrendamientos sí es cada propietario, pero sí se puede incluir cuando la asamblea la aprueba eso. Y el dinero también hay que asegurarlo porque hemos tenido mucho dolor de cabeza con pérdida de dinero de la copropiedad. Miremos ahora la otra, ya piensa que hablamos de coberturas de daños. Todo lo que hemos hablado aquí hasta ahora son daños. Pero el artículo 15 no te habla de la responsabilidad civil. Pero es lógico, pues los demás artículos que trae la ley 75 y esas responsabilidades que trae el artículo 51
nos llevan a pensar en la póliza de responsabilidad civil de administradores y directores. Igual la responsabilidad de los contratistas y residentes. Y lo más importante acá, la responsabilidad civil de la persona jurídica. O sea, en propiedad horizontal se presentan varios tipos de responsabilidad. Responsabilidad de la firma de vigilancia, responsabilidad civil de la firma de aseo, responsabilidad civil de los otros contratistas. Entonces, esa póliza debe contemplar todas esas coberturas. Responsabilidad civil de la persona jurídica, de los contratistas, de sus residentes, llámese propietarios o arrendatarios, y lógicamente la póliza de administradores y directores. Está muy bien, aquí vamos con el contrato de seguros, punto 8. Estamos dando tips, ya llevamos 7. Este es el 8º tip que debe tener una póliza, un contrato de seguros. Que no tenga garantía ni cargas imposibles de cubrir. Esto sí que es bien importante y se nos olvida. Yo cuando estoy dictándole clase a mis alumnos de propiedad horizontal y de seguros, digo, lo primero que debe hacer un administrador y un consejo, si quiere apoyar al administrador en eso, es revisar, colocar, a revisar las garantías que le esté poniendo la póliza. Para citar un ejemplo, hay garantías de extintores, hay garantías de hidrantes, hay garantías de mantenimiento de equipos, de tuberías entubadas, hay garantías de toda clase de tipos. Las compañías de seguros, cuando inspeccionan los riesgos, hay veces miran algunas deficiencias que tienen y colocan garantías. Las garantías son, voy a permitirme leer más concretamente lo que dice, se entenderá por garantía la promesa en virtud de la cual el asegurado, en este caso el administrador, se obliga a hacer o no determinada cosa o de cumplir con determinada exigencia, mediante la cual el administrador, digámoslo, afirma o niega la existencia de determinada situación. Por ejemplo, usted tiene inflamables y hay compañías que dicen, usted tiene inflamables allá en la sala de máquinas que superan cierta cantidad, usted no puede tener menos. Usted tiene que hacerme mantenimiento. Esos cables que dieron allá, todos pelados, tienen que arreglarlos. Unas goteras que encontré, tienen que arreglarlas. Son obligaciones de hacer o de no hacer. De no mantener, por ejemplo, en este caso, material inflamable más allá de lo normal. Y de hacer algunas obras que tenga que corregir, ¿no? Entonces, eso, mucho cuidado con eso, porque cuando, yo digo que eso es lo más peligroso, porque cuando un administrador no cumple con una garantía, son varias garantías, pero los tiene que cumplir coetáneamente. Hay una crítica de nosotros los aseguradores hace mucho tiempo. Yo pertenezco a Coldes, la Asociación Colombiana de Derechos de Seguros. Por muchísimos años se ha dado la batalla para que se modifique el Código de Comercio en ese sentido. Lo dice el doctor Hernán Fabio López en sus escritos y otros autores en materia de seguros, que las garantías debían estar relacionadas con el siniestro. Por ejemplo, si a mí me exige una garantía de una alarma monitoreada de la policía y me roban, pues lógicamente que estaba incumpliendo con una promesa que dice la compañía de seguro de mantener monitoreado en la policía. Pero eso es si la compañía te lo coloca. Si no la tienes, pues no es obligatoria. Pero si usted incumple una de esas garantías, usted no tiene contrato de seguros. Entonces, ahí lo delicado de las garantías. Por eso yo con esto me demoro un poquito y le hago énfasis en eso. Léanse las garantías. Aparte de leer ciertas condiciones que tiene la póliza, lo primero que tienen que mirar son las garantías, porque hay garantías que no los puede cumplir la copropiedad inmediatamente porque no tiene presupuesto, porque tiene que esperar a la asamblea para que le autoricen eso, porque es una exigencia de la compañía. Y a mí cuando me dicen, bueno, ¿y qué hacemos si nosotros no podemos cumplir con esa garantía? Pues cambie de compañía para ver si la otra no le exige esa garantía, porque si usted no las cumple en su totalidad, usted no tiene contrato de seguros, porque son garantías. Entonces, hay que evitar que el contrato de seguros no tenga garantías ni cargas imposibles de cumplir. Bueno, lo otro, que la póliza, que la aseguradora escogida tenga ventajas comparativas respecto a los demás. En esto no me quiero detener porque ustedes con sus intermediarios, pues son los que han llamado a decirle, bueno, estas pólizas tienen en su parte inicial, casi todas tienen la misma cobertura. Pues te amparan todo riesgo por daño material de todos los bienes comunes.
pero luego comienzan a agregar cositas, comienzan así. Entonces, hay que mirar deducibles, hay que mirar otras condiciones, otras ventajas que tiene y unas gabelas que dan las compañías de seguros, de inspecciones, de cualquier otra cosa de esas que sean beneficiosas para la copropiedad. Que la póliza tenga un plazo adecuado para el pago, intereses adecuados para el pago de la prima. Ya lo veíamos, la ley 45 te permite esas tres opciones. O pago dentro del mes siguiente a la fecha en que usted tenga la póliza o el certificado en su poder que le haya sido entregado a usted. O que durante ese mes usted acuerde una forma de pago con unos plazos más amplios, sin intereses o con intereses pero financiada. Entonces, que la póliza tenga esas condiciones especiales. Muy bien. No obstante que el contrato de seguros es un contrato por adhesión. Y eso para los no abogados, ¿qué es un contrato por adhesión? El mejor ejemplo de un contrato por adhesión es un tiquete de avión. ¿Quién se lee un tiquete de avión con esa letra pequeñita atrás? Pero léalo por curiosidad. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que usted en los contratos por adhesión usted está aceptando todas esas condiciones que le está colocando la empresa aérea. Los seguros en principio ven así. Es lo que ustedes mal llaman letra menuda. A mí no me gusta llamarle letra menuda a eso, porque si usted es un profesional, si usted es un administrador que se está capacitando, usted debe leer las pólizas, léala al lado de su intermediario, léase todo eso, porque habrá cosas que usted no le convengan de allí, las condiciones. Las pólizas traen las condiciones que llaman generales y otras que llaman particulares. Entonces, en esas particulares tiene usted que poner cuidado. Ahí, por ejemplo, podemos encontrar garantías allí, agazapadas, que uno no sepa que las tiene y no es para engavetar la póliza, sino para leerla. Y no obstante que es un contrato por adhesión, recuerden que al comienzo, cuando ya empecé la charla, dice que todos los contratos tienen elementos que son de su esencia, que son los elementos esenciales, que ya los analizamos, todos 4, elementos que son de su naturaleza, y elementos accidentales. Ahí en esos elementos accidentales es que me vamos a enfocar ahora. O sea, ¿cómo podemos modificar un contrato de seguro? Esa cobertura inicial se debe complementar con cláusulas adicionales tales como las siguientes. Tenemos amparo automático para nuevos bienes. Durante la vigencia de la póliza de la anualidad, usted puede adquirir una motobomba, un equipo, un circuito cerrado de televisión, puede adquirir una subestación. Bueno, entonces, ¿cómo amparamos eso? Hay una cobertura que llama amparo automático para nuevos bienes, con la cual la compañía de seguro nos da 30 o 60 días para declarar, ¿cierto? Terminados esos 30 y 60 días, si usted no declaró, pues se quedó sin cobertura. Pero yo no consigo un administrador que le llegue un equipo nuevo a la copropiedad y no lo asegure. Pero fíjese que esta póliza le alcahuetea porque le da un plazo amplio, amparo automático. Entonces, esa cláusula es adicional, yo la recomiendo mucho. 30 o 60 días para amparo automático, nuevos bienes, posteriormente al inicio de la cobertura. También tenemos traslado temporal de maquinaria y equipo. ¿Cuántas veces no hemos tenido que nos sacó la mano el transformador y hay que llevarlo al taller del personal autorizado, de tu proveedor de servicio? Entonces, es darle cobertura entre el transporte allá y mientras esté allá en el taller de los técnicos, que tenga la misma cobertura que tiene ahí en la copropiedad como si estuviera instalado. Este sí es muy importante, que la cláusula tenga definición de bienes comunes conforme a la ley. Ya vemos nosotros en la ley 75, en el artículo 3, nos establece cuáles son bienes comunes. Recuerde que hay bienes comunes también esenciales, hay bienes comunes exclusivos y bienes comunes generales. De manera que todos esos bienes comunes, digamos que la cláusula debería ser que todos los bienes comunes que yo tengo son los que me define la ley 675 para que no se quede ninguno por fuera. También puede negociar, no importa que es un contrato por adhesión, se puede negociar los deducibles en algunos amparos. Pedir la rebaja, no me aplique el 10% deducible, aplíqueme el 5%, es negociarlos antes o después del contrato. Eso se hace mediante unas cláusulas adicionales. También tenemos cobertura, esto es que sí que es bien importante, cobertura por avance tecnológico en maquinaria y equipo.
Sobre todo los equipos electrónicos tienen un grado de obsolescencia rapidísimo. Entonces, cuando se saca la mano un equipo de esos por un rayo o por cualquier accidente, una descarga atmosférica o cualquier cosa de este orden, y el equipo queda inservible, yo voy a reemplazarlo por otro equipo y yo no voy a comprar un equipo porque ya hay otros equipos más modernos, pero se me cuesta más. En principio, la compañía de seguridad, yo le pago el que usted tenía, pero es un equipo que ya está descontinuado de precio. Entonces, uno debe pactar un avance tecnológico allí, eso te lo cobran. No es muy común, todas las compañías no lo dan, pero hay que negociarlo, hay que saber negociar avance tecnológico en maquinaria y equipo. Por ejemplo, en una subestación también. Hay otros equipos, sobre todo los equipos electrónicos, que tienen un grado de obsolescencia muy rápido. Pero incluirle el avance tecnológico, cosa que yo pueda comprarme un equipo ya de mayor envergadura y mayor capacidad con el producto de la indemnización, y no me van a pagar solamente el equipo que tenía ahí depreciado, sino que me paguen un porcentaje adicional y yo pago una prima por eso, adicional con esta cláusula. Cobertura para normas de sismoresistencia. Mire qué importante esto, normas de sismoresistencia, de RETIER, de RETILAF. Y es lógico, si usted tiene un seguro que ha sido contratado después del año 2010, diciembre del 2010, pues lógicamente que la norma urbanística le exigió que llevara las normas de sismoresistencia del 2010. Venía la de NSR 98 y pasa la 2010. 2010, todos, de 2010 para acá, todos traen la cláusula de sismoresistencia actual. Pero ustedes saben que las normas de sismoresistencia cambian con el tiempo. Después del sismo de Armenia surgió una nueva, después del sismo de Popayán, una norma de sismoresistencia nueva. Luego llegó la de, después del de Armenia, también hubo una norma de sismoresistencia. Entonces, cuando a mí me paga la compañía de seguro un siniestro por sismo y yo no tengo la cláusula de sismoresistencia, me paga lo que, para edificios antes del 2010, que son muchos. Eso están bajo otra norma, están la NSR 98 para mencionar algo. Entonces, no me pagan con la norma de sismoresistencia del 2010, me pagan con esa norma, me pagan lo que hay. Lo mismo que en las instalaciones eléctricas. Si la RETIE, que es del año, si no estoy mal, es del año 2000, no, creo que 2008, no recuerdo exactamente, pero la RETIE, si yo tengo un edificio de más de 20 años, 25 años, pues tiene las normas de cableado de esa época. No tiene la RETIE. Entonces me pagan lo que ven. Si yo tengo esta cláusula, sí me la pagan con la RETIE. Y ahí los ajustadores cumplen un papel muy importante, porque ellos son el ojo visor de la compañía de seguros. Muy bien. Cobertura para el alquiler de equipos, también se nos escapa eso. Hay que completar ese seguro. Yo no puedo recibir el seguro así peladito, sino que tengo que agregarle todas estas condiciones. Hay muchos más de acuerdo a las necesidades. Y algunos colegas míos que deben estar mirando escuchando esta conferencia, ya Silvio se le olvidó tal. Sí, hay más, pero eso es de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los siniestros. Le enseñan mucho a eso. Cobertura para alquiler de equipos y bodegas en caso de siniestro. Alquiler de equipos, porque si uno no los incluye, pues no están amparados. O a lo mejor la póliza ya han ido avanzando y de tanto que los intermediarios le solicitan a las compañías de seguros estas cláusulas, las van incorporando como buscando actualizarse el seguro a su medida, pero no nos confiemos de eso. Muy bien. Cobertura para mejoras y reformas. Estamos hablando de los equipos, pero hay veces que van a reformar la recepción, que van a hacer un kiosco, no sé qué cosa. Hay que tener esas coberturas automáticas por un tiempo prudencial. Deducible sobre la pérdida en caso de terremoto. Estoy hablando de la plaza de aquí de Cali. Esta mañana que hablaba con Carlos Hernando Fonseca me decía, no hablan en términos generales. Pues si vamos a hablar en términos generales, hay una compañía de seguros que sí da esta condición en todo el país. Pérdida deducible sobre la pérdida en caso de terremoto. Aquí fíjense que estaba pensando yo, ahora que se está discutiendo de que si podemos echarle mano al fondo de imprevistos o no,
yo siempre le digo, hay algo que es un imprevisto. Y yo siempre digo, imprevisto es lo que no es presupuestable. ¿Y usted qué dice? ¿Cuándo se da cuenta? ¿Acaso es adivino para saber cuándo va a haber un terremoto? Entonces, el día que tengamos un terremoto y tengamos un siniestro grande y nosotros no tengamos un deducible bueno en terremoto, pues nos va a tocar o pedir cuota extraordinaria o echarle mano a otros rubros. Y ahí es donde que la asamblea nos va a anunciar, y hombre, si usted tuvo la posibilidad de haber negociado esto, eso es en caso que lo den, ¿no? Estoy hablando en caso que lo den, porque si no lo dan, pues todos estamos en igualdad de condiciones. Pero para significarles, todos los deducibles que hay en propiedad horizontal son sobre la pérdida. Pero en la mayoría de los seguros, el deducible de terremoto no es sobre la pérdida. Si uno tiene un deducible sobre la pérdida, está hecho. Comience a alimentar ese fondo de imprevistos para cuando le quiten ese deducible, porque esos deducibles no duran eterno. Yo tengo una hija que trabaja en reaseguros, que trabaja en Nueva York en una reaseguradora, y ella me dice, papá, ¿cómo es posible que ustedes todavía trabajen deducibles sobre la pérdida en terremoto si eso es ajeno al contrato de reaseguros? ¿Será que las compañías de seguros están asumiendo eso por cuenta propia? Pues no sé, eso sí, no conozco yo eso, pero sí hay deducibles sobre la pérdida en terremoto en algunos casos y en grandes negociaciones, incluida para la industria y en el comercio también se estila esto, negociar este deducible a pérdida. Ojalá, o sea, todos los deducibles sobre los demás amparos son sobre la pérdida. El único que no hay sobre la pérdida es el de terremoto, pero hay compañías que lo tienen. Entonces, si lo tienen, echémosle mano a eso, que eso es muy importante. Eliminación del infraseguro. Esta cláusula es muy difícil que la den las compañías de seguros, pero hay que pedir. De pronto hace una buena negociación y la dan. Si usted tiene un buen avalúo, si usted tiene una cobertura, pídalo una aplicación de infraseguro, porque uno no sabe cuándo le brinca la liebre. No es que desconfiemos del evaluador el evaluador es el zapatero a tus zapatos, eso es su experticia. Y eso es su función como profesional, un ingeniero, un arquitecto, un evaluador, de que determinar y calcular los valores asegurados al valor de reconstrucción, como dice el artículo 15. Pero si yo tengo unos buenos avalúos, unos buenos evaluadores, yo puedo pedir que me eliminen la cláusula de infraseguro. Y algunas compañías que lo dan, otras que no lo dan. Este sí que es bien importante. Y este sí lo coloco como de mi cosecha porque a nosotros nos tocó aquí en el 2004, Gustavo, y en el 2009, pues nos tocaron dos sismos grandes, en los cuales, ¿qué es eso de coexistencia de seguros? Creo que lo voy a mencionar dos veces en esta tarde. Es cuando nosotros tenemos dos seguros sobre un mismo interés asegurable. Ya sabemos que es interés asegurable. Aquí estamos en interés asegurable los bienes comunes o los bienes comunes y privados, todo el edificio. Pero recordemos que por todo en los edificios nuevos, los que tienen crédito hipotecario o tienen leasing también tienen un seguro obligatorio de copropiedades, llamémoslo así. Y allí el deducible no es sobre la pérdida, el deducible es sobre el valor asegurable. Y los precios son mucho mayor, la tasa es mucho mayor. La tasa es mucho mayor que las pólizas de copropiedades, las de los bancos. Entonces, la coexistencia quiere decir que en un momento de un siniestro, dice el Código de Comercio, ellos lo que hacen es una regla de tres. Si yo tengo dos seguros sobre un mismo interés asegurable, ellos lo que hacen es establecer una proporcionalidad y dice, el seguro de la copropiedad está amparando el 60%, por lo tanto, la compañía solamente está autorizada o está obligada a pagar el 60% del siniestro, aún teniendo el 100%, dígalo bien, y con el deducible de la copropiedad. Y el banco a pagar el otro 40% con el deducible allí. Entonces ahí se presenta una injusticia terrible, porque ¿cómo es posible que una persona que tenga... Lo que pasa es que aquí pensamos en la persona jurídica, la copropiedad, pero ¿de quiénes son los bienes de la persona jurídica? Desde los copropietarios. Cuando yo compro mi área privada y compro mi derecho a participación en la zona común. Cuando a mí me embargan mi área común y mi área privada y mi zona común. Cuando yo pignoro
o saco un crédito hipotecario, es sobre mi área privada y me parten la con. Siempre van acompañados, juntos. En el seguro debería ser lo mismo. De manera que las compañías de seguros, esta cláusula de coexistencia, si ustedes me entendieron, hay que tratar está ahí agazapada en el Código de Comercio y te la aplican. Hay veces las compañías de seguros perdonan eso, pero no están en la obligación. No están en la obligación. Muy bien. Entonces, ahora, primera opción de compra en salvamento. Hay salvamentos que les son perjudiciales, hay salvamentos que les son beneficiosos para la copropiedad. Entonces, tener como una primera opción de compra del salvamento, sobre todo en maquinaria y equipo. Anticipo en caso de siniestro. Es pactable, eso no está obligado, pero si yo tengo mi cláusula, me tienen que dar, y mire, por ejemplo, en esta época, en qué importante es anticipo en caso del siniestro. Imaginen en este momento que estamos quejándonos que no hay plata, que no están pagando las cuotas de administración. ¿Qué tal donde nos coloque un incendio, una explosión, un terremoto, y no tengamos dinero en caja, nos gastamos los imprevistos? Esto sí que es importante. Ante el siniestro, recuerden que para yo reclamarle a una compañía de seguros tengo que tener dos elementos, de acuerdo al 1077. Demostrar la ocurrencia de su siniestro y su cuantía. Y yo, en caso de un siniestro, en menos de 10 días tengo que saber cuánto vale. Y si tengo una cláusula de anticipo, la compañía me va a favorecer con eso. O sea, muy importante esta cláusula. Labores y materiales, quiere decir que la compañía de seguros ampara constantemente dentro de la copropiedad, se están haciendo obras civiles, se hacen impermeabilización de losas, se hace pintura, se hace trabajo de hidráulicos. Entonces, esos labores y materiales ¿por qué? Porque cuando la compañía aseguró, pues no estaban presupuestados esas obras, pero durante el transcurso del año se presentan las obras y hay que ampararlas, tanto su responsabilidad civil como la. Entonces, tener esa cláusula de labores y materiales. La póliza estaba hablando del índice variable. El índice variable es un porcentaje corrector de la inflación. Hay que incluirlo. Hay compañías que no lo cobran. Hay otras, por lo regular se coloca el 5, 6, uno puede ir hasta el 10%. ¿Qué quiere decir? Que en el momento del siniestro me pagan el daño más el índice variable. Este es muy importante para la maquinaria. No pensemos en el edificio. En caso de un siniestro catastrófico. Porque esto, por ejemplo, en el caso de una pérdida total de una maquinaria de equipo, me va a pagar en la maquinaria más el porcentaje de índice variable alcanzado. Es un porcentaje corrector de la inflación. Bienes de terceros bajo cuidado, tenencia y control. Ojo, nosotros hay veces tenemos equipos en demostración, tenemos mercancías o tenemos materias primas en demostración, sobre todo en aseo o en cualquier otra cosa. Bienes bajo cuidado, tenencia y control no son bienes míos, sino que están bajo mi guarda y mi tutela, que me los han dado ahí en demostración. Es ampararlos porque pues uno sabe en qué condición está eso. O cuando tengo algunos bienes en comodato, algunos bienes muebles en comodato, esos hay que colocar bienes de terceros bajo cuidado, tenencia y control de la administración, incluir esa cláusula. Actos de autoridad. Los actos de autoridad, el mejor ejemplo, desde que yo esté estudiando seguros, me decían, por ejemplo, los daños que causan los bomberos para extinguir un siniestro. Hay un dicho que dice que hay veces son malos daños que causan que lo que corrigen. Es injusto porque los bomberos pues son un gran respaldo pues para nosotros, los civiles, pero ellos para entrar allá tienen que estar rompiendo y dañando cosas. Entonces esos actos de autoridad están cubiertos con esta cláusula. Reposición de archivos, no me voy a detener ahí, es reponer los archivos, sobre todo los equipos electrónicos, lo que tengo yo en mi computador, reponer esos archivos en caso de un siniestro. Amparo para propiedad personal de empleados, cuando el condominio es grande, pues ahí tienen empleados, no empleados, sino de contratistas y de empleados directos. Amparo para propiedad personal de ellos. Aquí lastimosamente excluyen lo que son vehículos, ¿no? ¿Qué es lo que le puede dañar a un empleado dentro de las instalaciones de uno? Pero puede que tenga otras cosas ahí que puedan parar y lo podemos favorecer en caso de un siniestro. Muy bien. Nosotros hablamos ahora de los daños, del valor asegurado, del valor de los bienes, de las obras civiles, de los bienes comunes, de los bienes privados, de la maquinaria de equipo. Pero aquí vienen unos sublímites que son
adicionales a la indemnización. Remoción de escombros. Fijemos en el caso Space, ¿cuánto creen ustedes que costó la remoción de escombros del edificio del Space? Y de todos estos otros edificios cuando han tenido siniestros grandes. Es una cifra que lo ideal es que esta cifra se la paguen a uno en exceso del valor de los daños de sus bienes comunes, sobre todo en un siniestro grande, porque la remoción de escombros necesariamente es el otro amparo que resulta consecuencialmente más lógico, una remoción de escombros y el más cuantioso. Gastos para preservación de bienes. Gasto para preservación de bienes, yo tengo que contratar más vigilancia, o es que no hemos tenido siniestros donde los vehículos se han entrado a la zona social y han tumbado los muros, han tumbado estos vehículos de terceros. Entonces tenemos que, mientras reparamos, tenemos que tener unos gastos adicionales para preservar esos bienes. Gastos de extinción de siniestros. Después de un siniestro yo me gasto mucha agua y gasto todos los extintores, entonces para que me repongan esos gastos que fueron necesarios para la extinción del siniestro. Y aquí viene este otro sublímite o límite adicional que llama gastos adicionales. La definición de este gastos adicionales es que todo lo que no esté por remoción de escombros, ni gastos para preservación de bienes, ni gastos de extinción de siniestros, ni gastos para demostrar la pérdida, gastos de ingenieros, de arquitectos, de contadores, todo va por esa cifrita de gastos adicionales. Es muy buena sublímite, no se olviden nunca de incluirlo. Cumplimiento de las garantías. Ya hablamos de las garantías, ya hablé bastante de eso, no me voy a detener allí. Pero sí quería aclarar una cosa que se me olvidó ahora. Estas garantías son tan peligrosas, digo yo, dentro de un contrato de seguros que, por eso yo dije, esas garantías tienen que cumplirse en su totalidad. Y hay veces las compañías de seguros nos perdonan esto. Por ejemplo, como yo tengo unas pólizas que llaman multirriesgo, las pólizas de copropiedades son pólizas que amparan varios riesgos, porque aparte de los seguros de daños en las zonas comunes, te tiene un seguro de hurto, te tiene un seguro de manejo, tiene un seguro de cuotas de administración, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la póliza de manejo y a mí me exige como una garantía que tengo que hacer arqueo cada 6 meses, si no lo hago, me aplican con esa garantía y me pueden negar un reclamo de terremoto que no tiene nada que ver con eso. Por eso, mucho cuidado con las garantías. Las garantías hay que cumplirlas en su totalidad o solicitar que no negociar de pronto que las garantías sean las necesarias para el siniestro que sucedió, no que me las apliquen en su totalidad. La de coaseguro no es muy común, pero nosotros, yo sí la hemos utilizado en propiedades en riesgos grandes. Hay muchas veces que las compañías de seguros dicen, no, yo no puedo. Por ejemplo, un seguro de 150 mil millones de pesos de un edificio, que no es nada raro. Como decía ahora, en Bogotá hay infinidades de edificios y en otras partes del país, pues en Medellín, en Bucaramanga, en todo. Hay edificios muy grandes que tiene que acompañarse para que una compañía líder sea la que tenga el seguro, pero que otra le ayude en un porcentaje, lo llama coaseguro, que muchas veces es necesario para complementar la cobertura porque compañías no pueden con todo. Coexistencia, ya lo vimos, coexistencia, que no es una cláusula que en mi sentir debería uno decir que eliminar la coexistencia para que no le apliquen esa condición tan, en los casos de cuando tenemos dos seguros, cuando coincide, para citar el ejemplo, el seguro de la copropiedad, el seguro del banco y de pronto el seguro individual que tiene la persona, imagínense. Entonces, hay que eliminar el seguro con lo que me apliquen solamente el de la copropiedad. Mantenimiento del estado del riesgo. Esto es muy importante porque el riesgo, así como lo conoció la compañía al comienzo del año o al comienzo de la vigencia, tiene que conservarse. Si él me cambia, voy a dar un ejemplo. Si a mí me colocan un estacionamiento, una bomba de gasolina durante la vigencia, yo tengo que avisarle a la compañía el cambio en el estado del riesgo, si no, me anulan el contrato de seguros o un siniestro en el momento en que se presente alguna novedad esta. Tengo que reportar todas las novedades y mantener el riesgo y mejorarlo. Prescripción de las acciones. No me podía terminar mi charla sin hablar sobre la prescripción de las acciones. Yo tengo dos clases de prescripciones en los seguros. Hay una prescripción que se llama ordinaria, que es de 2 años y empieza a contarse desde el momento en que el administrador
conoció o debió conocer del siniestro y son 2 años. Yo he tenido muchos casos en que una administración le recibe a otra y lo llaman a uno a decirle, mira, aquí allá abajo en las bodegas hay unas motobombas que están dañadas y el anterior administrador nos reclamó. Pues si estamos dentro de los 2 años, podemos reclamar y que no nos cojan los 2 años porque nos prescribe la acción, prescripción de las acciones. Y también hay una prescripción que llama extraordinaria. La prescripción ordinaria corre para las partes, o sea, la copropiedad y la compañía de seguros. Y la extraordinaria es con respecto a las demás personas, con terceros. No es muy común en propiedad horizontal. Esa es de 5 años y empieza a contarse desde el momento en que se presentó el siniestro. Pero la más común, casi el 99% de los casos, se da la prescripción ordinaria. De manera que tengamos en cuenta de que no nos vamos a tomar, me parece ilógico pues que un administrador se demore 2 años en sustentar un reclamo. Pero hay casos en que o sabíamos que no teníamos esa cobertura y llegó otro administrador que sí sabía y dijo, yo puedo reclamar, si está dentro de los 2 años, puede reclamar. Muy bien, eso es todo. Aquí termino mi intervención. En la parte, pues, les agradezco mucho. Espero, pues, que con las preguntas que nos van a hacer, pues, quede más aclarados estos temas. Entonces, en este momento entramos a la parte de preguntas, doctora Giselle. Bueno, doctor Silvio, mil gracias por esta intervención. Es una conferencia extraordinaria con un tema muy interesante para todos nosotros. A través del chat hemos recibido diversos comentarios muy positivos, como por ejemplo de parte del doctor Ramiro Serrano, que nos comparte su comentario de extraordinaria la charla, muy sencilla y profunda. La asistente, la participante de esta conferencia, Jenny, quien nos comparte su comentario, doctor Silvio, muchas gracias por siempre pensar en la administración de propiedad horizontal. Bueno, de eso se trata. Entonces, vamos a pasar a las preguntas. Así es, sí, señor. Bueno, nos consulta el usuario Leonel Rojas. El corredor de seguros, siendo el intermediario entre el tomador y la aseguradora, toma un tiempo de trámite. Este tiempo, ¿cómo se debe entender frente al cubrimiento inmediato? Bueno, es buena pregunta, lo decía ya ahora. El intermediario de seguros, llámese corredor o agencia de seguros o agente directo o asesor independiente, debe, yo siempre le digo que es el ángel de la guarda del administrador. O sea, el administrador no debe recostarse y no debe relajarse porque tiene un intermediario. Por eso lo decía Diana Carolina y los anteriores expositores. Y lo decía, Gabriela dijo muchas cosas. Un administrador que no se capacite, que no se empodere, pues está mandado a recoger. Y yo creo que el administrador, aparte de conocer muchas, que la ley 675 y todas estas cosas, imagínense, yo empecé diciendo que el contrato más peligroso, más grande que maneja un administrador es el de los seguros. Entonces, debería tener un reforzamiento en los seguros. Entonces, el que no se confía mucho en el intermediario, él ya sabe de que el tiempo que tiene para que haya la cobertura, ¿no? La prima que le va a pagar en el tiempo completo. El intermediario ayuda mucho, pero el intermediario te puede acortar o te puede prolongar eso, entonces no nos confiamos. Sí es un auxiliar muy importante, sigue siendo importante, los intermediarios son odiosos en toda actividad económica, pero en seguros no, por ser muy especializado. Pero eso no es óbice para que el administrador no se estudie y no se faculte en esto. Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos consulta John. ¿Es posible tomar una póliza conjunta entre común y privados? Claro que sí, lo decía yo ahora, de que el proyecto de ley, el proyecto de la reforma al régimen de propiedad horizontal, si lo analizamos, yo lo conservo todavía, el proyecto original decía que el seguro era obligatorio tanto a áreas privadas y comunes, pero como les decía, al final en el Congreso se hizo lobby y porque existe mucho interés de los créditos hipotecarios. Es impresionante la cantidad de seguros que tienen a través de los créditos hipotecarios. Si nosotros cogemos el grupo Aval y cogemos al grupo antioqueño, ahí tenemos entre esos dos, tenemos el 70% de los créditos hipotecarios de este país y todos tienen seguro.
De manera que eso es muy importante. Gracias, doctor. Nos consulta el administrador Gonzalo Bermúdez. Como administrador, debo exigirle a la aseguradora que el evaluador tenga y esté certificado con su Registro Nacional de Evaluadores RNA y pertenecer a la lonja, o estos requisitos los garantiza la aseguradora. Qué buena pregunta. Yo lo puse a propósito. Yo puse que estuviera en el Registro Nacional de Evaluadores si esto era una lonja. Y más, por ejemplo, soluciones y certificaciones. Ustedes, la empresa que ustedes lideran y abanderan. El país ha entrado en ese proceso de certificaciones. Y entonces yo, pues sí, eso es mi opinión personal. Ya la aseguradora de pronto son laxas si no te exigen eso, pero las aseguradoras deberían exigir que si fueran a evaluadores que estuvieran en el registro, porque supuestamente son los más idóneos. Puede que haya mucho evaluador que no esté registrado allá o no sea la lonja, pero yo creo, inclusive en la práctica, a un ajustador de seguros le vale más tener, mire, es que este señor está en el Registro Nacional de Evaluadores y este está en la lonja, y no otro que no esté certificado, pues tiene más fuerza, más Mauro, con más seguridad. Pero hasta ahora las aseguradoras no han exigido eso. Inclusive que, hablando de certificaciones, y sobre todo en ascensores, yo recuerdo una época cuando salió el seguro de equipo electrónico, que eso antes de la apertura económica, ¿no? No existían los seguros de equipo electrónico, pero entonces cuando salieron los seguros de equipo electrónico, las compañías exigían que las garantías que exigían en los equipos electrónicos fueran de tales y tales empresas. Eso hace muchos años, pero hoy en día no es nada raro que la compañía comience a pedir, mire, yo necesito que esos ascensores tengan, bueno, que eso es obligación la certificación, pero las certificaciones en muchas cosas, incluyendo también lo de los evaluadores y todas esas cosas. Gracias, doctor. Nos consulta William Zuluaga. ¿Cómo se podría cubrir con un amparo adicional lo referente a las malas liquidaciones del personal de nómina y que estos demanden posteriormente a la copropiedad? Bueno, yo me imaginaba esa pregunta. Me la representé. O sea, seguramente nuestro amigo que nos hace esa pregunta está hablando por lo que está sucediendo ahora en esta época. Pero en el seguro de responsabilidad civil de administradores y directores, hay un amparo adicional que llama prácticas laborales. Pero en mi sentir, eso no aplica en estos momentos. Eso no aplica en estos momentos porque, digamos que, los que están presionando por eso son los consejos, ¿no? Una cancelación de unos contratos y no sé qué cosa, esto y lo otro, de tanto esos contratos de prestación de servicios. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo diría que no podemos hablar que estamos en fuerza mayor porque estamos en emergencia para hacer eso. Yo creo que las compañías de seguros, decíamos ahora, yo analizaba con otro colega y decíamos que uno no puede legalizar lo ilegal, ¿no? Las pólizas de administradores y directores son pólizas amplias y tienen esa cobertura de prácticas laborales, pero cuando eso se hace en contravía de la ley, yo creo que la compañía de seguro no paga. Quiero que dar claridad sobre eso. Perfecto, doctor, muchas gracias. Tenemos una consulta. Me gustaría saber si la compañía de seguros, en caso en el cual estamos viviendo por la pandemia, ayuda con las cuotas de administración en estos meses donde las unidades privadas de la copropiedad no están laborando y por tanto no tienen ingresos para el pago de dichas cuotas. La vemos muy al lugar con la consulta de otra asistente, quien a su vez nos pregunta, ¿en esta pandemia se puede utilizar el seguro para el pago de cuotas de administración? Y de ser así, ¿cómo sé si mi póliza lo tiene? Muy bien. La póliza, si la póliza tiene, no, voy a empezar la respuesta es no. La compañía de seguros no va a reconocer eso porque la compañía de seguros paga la cuota de administración en el caso de un evento de un daño físico.
una explosión, un terremoto, un incendio, un acto terrorista, una rotura de una avalancha, pero no por casos de pandemia. Entonces la respuesta es no. ¿Y cómo sé yo si tengo esa cobertura? Pues ahí dice cuotas de administración. ¿Sí? La cuota de manutención es un amparo adicional. La ley 75 no habla que hay que amparar eso. Habla del artículo 15, habla de daños únicamente. Pero se puede contratar y se llama cuota de administración. Y daba yo el ejemplo ahora, pero solamente opera en caso de daños de un evento externo, un evento físico externo. Bueno, doctor, nos consultan. ¿Qué responsabilidad y o sanción aplica para el administrador que no toma oportunamente la póliza? Pues decía ahora, responde con su patrimonio. Es una cosa, no es cuestión de poca monta. Es porque es una norma imperativa y de orden público y las normas imperativas no se pueden negociar. Código sustantivo de trabajo es una norma imperativa también y otras, pues, muchas normas imperativas que existen en las distintas ramas del derecho, pero en seguros, el seguro es obligatorio en todo el territorio nacional. Yo conozco administradores que han tenido el interés ahí, si yo no tengo presupuesto para seguros, renuncio. Yo no administro esa propiedad porque la responsabilidad es de él. Gracias, doctor. Nos consulta Mauricio Rodríguez. Para que la copropiedad tome la póliza de directores, ¿existen requisitos habilitantes para su expedición? No, hoy en día no. El riesgo de propiedad horizontal es, yo recuerdo, pues está basado en el artículo 50 y el 51, ¿no? Donde habla de que el administrador responde hasta la culpa leve en caso de extralimitación de funciones, violación de la ley o el reglamento, ¿cierto? No exige requisitos porque las aseguradoras conocen cuál es el riesgo de la administración en Colombia, no existen requisitos previos. En otras actividades sí lo exigen, pero en propiedad horizontal no. Es un producto que se adquiere fácilmente dentro de la misma póliza de multirriesgo que ampara los daños. Gracias, doctor. Bueno, nos consulta Harry Sea. Doctor, ¿nos puede por favor ampliar sobre los porcentajes de la reclamación ante terremoto? ¿Cuál sería la mejor opción que esté en la póliza? ¿Sobre la pérdida o sobre la reconstrucción y salarios mínimos mensuales legales vigentes? Bueno, de salarios, los deducibles por lo regular vienen de distinta forma, ¿no? Pero no hablemos del salario mínimo, que eso es irrisorio, pues se pondrá un salario mínimo, un salario mínimo, eso no es nada frente a un siniestro, la repercusión que tiene un siniestro terremoto. Entonces miremos es el porcentaje. Cuando son sobre la pérdida, cualquier porcentaje es bueno. Yo digo que matemáticamente cualquier porcentaje es bueno hasta el 10%. Si tú tienes el 10% para decir una exageración de deducible sobre la pérdida, quiere decir que te pagan el 90% del daño. ¿Sí? Entonces, los deducibles sobre la pérdida son deducibles nobles, son deducibles bondadosos. Lo decía yo ahora con eso en la charla, todos los demás ramos distintos a terremoto tienen deducibles sobre la pérdida. Y excepcionalmente, hay unas pólizas que traen deducibles sobre la pérdida de terremoto. No son fáciles, como le digo, están en vía de extinción, lo que mencioné yo ahora, porque el mercado reasegurador, que no lo conozco muy bien, pero estoy enterado, dice que eso es extraño en un contrato y que aquí nosotros, hemos dicho, el reaseguradores, que son los que le venden los seguros a las compañías de seguros nuestras, el deducible de ellos es sobre el valor asegurable, no sobre la pérdida. Gracias, Entonces, doctor. Qué pena, doctor. Bueno, nos consultan. Si un transformador explota y no se ha hecho mantenimiento preventivo, ¿la póliza cubre si no se tiene un contrato de mantenimiento? no te lo pagan. El contrato de mantenimiento es una garantía. Por eso hice muchos énfasis en las garantías. Entonces, primero yo diría una cosa, yo con seguro o sin seguro, yo tengo que tener contrato de mantenimiento, yo no me tengo para recostar en el seguro. El seguro es una eventualidad que suceda, pero la compañía sí castiga, tiene que tener el contrato de mantenimiento vigente o si no, no te paga. Gracias, doctor. Nos preguntan,
¿Cómo hacer para que los propietarios vean la necesidad de obtener un seguro para su área privada? Es por lo que mencioné yo ahora, Gisele. Cuando yo no me puedo asegurar de las rodillas para arriba. Si yo voy a asegurar un seguro de accidente, yo no me aseguro de las rodillas para arriba, yo me aseguro entero, ¿cierto? Por eso decía, en propiedad horizontal yo tengo dos bienes, dos propiedades. Una propiedad exclusiva sobre mi acabado privado, mi área privada, y una copropiedad, soy comunitario de acuerdo a mi coeficiente en la comunidad. Un derecho de participación en los bienes comunes. Si yo sumo los dos, tengo todo mi inmueble, ¿cierto? Entonces lo ideal es que yo asegure todo mi inmueble. Yo no puedo asegurarme una parte nomás. Cuando están con los bancos, pues también tienen seguro allá también para el área privada y la zona común. Pero si no tienen seguro en los bancos, no tienen crédito hipotecario, no tienen seguro individual, pues en caso de un siniestro le pagarán a la copropiedad, pero a mí me toca volver a hacer un crédito para volver a reparar mi área privada. Debería tener seguro para área privada, es mi sentido. Porque el bien en propiedad horizontal debe tener la dicotomía en todos, para un embargo, para un secuestro, para una acuñación y para un seguro. Gracias, doctor. Nos consulta Rocío Vivas desde Jamundí. ¿Qué tan recomendable es incluir en la póliza de riesgo de anegación, anegación, sí señor, qué pena, si la copropiedad no tiene el riesgo latente? En nuestro sector, muchas aseguradoras no lo contemplan y la que lo ofrecen incrementan mucho el valor de la prima. Bueno, Rocío, mucho gusto de saludarla. Usted sí ha estado muy activa, ha preguntado en todas las conferencias, ha estado muy atenta y la mía no fue una excepción. Me halaga mucho. Yo conozco el sector donde vive Rocío y yo te digo ahora, ¿no? Como en su concepción como asegurador, es un condominio campestre y por ahí pasa un río. Entonces, no está, ese río en épocas anteriores se ha desbordado. De que no llegue allá, yo no puedo asegurar eso. Uno no puede asegurar eso. Por eso pongo el ejemplo de las Torres Gemelas. Miren que yo lo di, las Torres Gemelas están aseguradas en un porcentaje apenas. ¿Quién pensó que iba a haber pérdida total? Nadie, eso no está en el imaginario de nadie. De manera que yo no me daría el lujo de no incluir el amparo de anegación. Yo exigiría el amparo de anegación. Ahora, nadie está obligado a hacer lo imposible, ¿no? Una época en que nadie quiso dar seguro por allá por donde vive Rocío, pero hoy en día hay algunas compañías que sí lo dan y si lo dan, yo tengo que comprarlo. No debo correr ese riesgo. La anegación es todo el agua que proviene de afuera. Todo el agua que proviene de afuera, avalancha, inundaciones, desbordamiento de ríos, eso es anegación. Bueno, gracias, doctor. Nos consulta Kerima Esther. Referente a los daños causados a un vehículo dentro de la copropiedad, teniendo vigilancia las 24 horas, ¿a quién le corresponde cubrir con ese daño? Qué buena pregunta, eso es muy común. Bueno, la verdad es que pues hay mucha tinta derramada al respecto, ¿no? Todo vehículo que ingrese por la puerta de una copropiedad pues está por cuenta y riesgo de la copropiedad, ¿no? De manera que a no ser de que se establezca quién causó ese daño, donde sería una responsabilidad directa del causante, es muy probable que la copropiedad se vea involucrada porque el vehículo entró en buenas condiciones. De manera que en principio la compañía de seguros puede pagar, pero no tendrá contra quién subrogarse, ¿no? Pero la póliza sí debería tener esa cobertura amplia en ese sentido, sin limitaciones, siendo que un daño causado dentro de la copropiedad lo pague. Lo que pasa es que ahí entra a jugar un aspecto muy importante el deducible, porque esos daños hay veces como son, si son daños mínimos se los absorbe el deducible. Pero yo creo que yo estoy dando la pregunta. La copropiedad le tienen que demostrar que tuvo la culpa en eso, que hubo un error, una omisión o que uno de sus contratistas causó ese daño. Si no le comprueban tampoco. Eso tampoco es tan fácil. Pero en principio la copropiedad no debería responder por eso si no le demuestran que fue culpable.
Perfecto, doctor. Una consulta. Respecto a esto, ¿es cierto que si se utiliza la póliza para hacer estos gastos, en la próxima viene por un valor más caro? Es relativo. Es relativo, las compañías tienen un comportamiento, hay veces general, de todo el sector de propiedad horizontal y no castigan las tasas. Pero hay veces cuando hay mucha frecuencia de reclamaciones en una copropiedad que reclaman por todo, pues sí la castigan. ¿Sí? Por severidad también, hay severidad, pero si un daño es muy grande, de pronto sí lo recarga, así como en los seguros de automóviles. Haga una comparación con los seguros de automóviles. Si yo tengo tenido un buen comportamiento durante el año, pues puede que me den un descuento, no me suban la tasa o el aumento sea moderado. Pero cuando ha tenido muchas reclamaciones, pues es lógico que o me cancelan la póliza o me la ajustan. Perfecto, doctor. Nos pregunta Jorge, ¿cuál es la diferencia entre zonas y bienes comunes? Qué buena pregunta. Jorge, muchas gracias. Usted estuvo muy atento a mí. Lo dice que bienes comunes es lo genérico, así lo expliqué. Entonces, bienes comunes, se lo explico fácil. Las zonas, la obra civil es área común. Pero no solamente la zona común es un bien común, también hay bienes muebles, hay maquinaria y equipo, hay dinero, de manera que los bienes comunes son todos los bienes comunes, incluyendo el terreno. Y la zona común es la obra civil. No más, porque es la obra civil. Obra civil de común o obra civil en privada. Gracias, doctor. Nos consulta Jairo Antonio Jaramillo. Hay compañías de seguros que asumen riesgo propio hasta determinada suma y le apuestan a la probabilidad de que no pase nada. ¿Esto es legal? ¿Cómo juega allí el papel el reaseguro? No sé la pregunta de Jorge. Riesgo propio. Tal vez, y ofrezco disculpas si le entendí mal, pues yo hablé del coaseguro. Hay seguros a primera pérdida. Del 100%, hay en la industria del comercio, hay seguros que dicen ya asegura el 80%. O sea, la compañía de seguros cubre el 80% y como cuenta propia yo asumo el 20%. Voy a dar un ejemplo. Ecopetrol, ¿cierto? En Ecopetrol dice que no esté por ahí el intermediario de Ecopetrol, no, pues no conozco la póliza, diga, por tener una economía que puede ser representativa, te asegura un todo riesgo a primera pérdida hasta el 90% y el otro 10% lo asume Ecopetrol. Los reaseguradores, todo eso está colocado en reaseguro, todo bien, el reasegurador es el que fija esas pautas para eso. Todo lo que negocie la compañía de seguros con el asegurado en Colombia, eso está respaldado en reaseguros y eso lo controla la Superintendencia Financiera. Gracias, doctor. Bueno, nos consulta Alba Edith Méndez. Si la entidad que financia la póliza le cancela a la compañía de seguros la totalidad de la póliza, ¿por qué cuando la copropiedad no cancela la cuota dentro de los plazos establecidos, esta entidad amenaza con cancelar la póliza? ¿Acaso ya no se recibió el total? Esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Lo que pasa es que la mayoría de las entidades financieras que financian, la mayoría, porque hay unas que no, hacen un convenio. Un convenio que lo firma el administrador diciéndole, mediante este convenio, nosotros pactamos, aparte de que me está prestando la plata, tal interés, pactamos que si usted se atrasa, yo puedo mandar a cancelar la póliza. Entonces, si existe ese convenio, nos negamos. Pero hay financieras que no tienen ese convenio. De manera que no pueden cancelar. La compañía no puede cancelar si no existe ese convenio de por medio entre la copropiedad y la financiera. Perfecto, doctor, gracias. Nos consulta Diego Farid Arias. Ante los riesgos que tiene el administrador por el desconocimiento del mercado de seguros, ¿cuáles son los problemas que a futuro se han de presentar en el caso de las garantías en un terremoto que exista infraseguro en cuanto a los precios de metro cuadrado, reconstrucción y el supraseguro
que ofrece los valores inflados que no van a ser valores reales y ajustados a este siniestro? Bien, muy larga esa pregunta, pero trataré de contestarla. Mire, yo lo dije al comienzo, hay dos aspectos muy importantes, ¿cierto? Que lo trae el artículo 15 de la ley 675, lo leímos y lo podemos repetir. Dice que el seguro, de todas maneras, el seguro debe garantizar la reconstrucción de un inmueble. Entonces, para yo garantizar la reconstrucción de un inmueble, pues tengo que tener los dos elementos que dije al comienzo de la charla, que quedan en esta conferencia. Un buen seguro con un buen avalúo y una cobertura de todo riesgo por daño material. Si en alguno de estos se presenta alguna fisura, ¿cierto? El avalúo no corresponde y me aplican un infraseguro, pues el responsable es el administrador. Él podrá repetir contra ese evaluador, ¿no? Pero no, porque ellos también tienen pólizas de responsabilidad civil profesional en ese sentido. Pero por eso digo que es mejor tener un profesional registrado en ese sentido y que ojalá tenga el aval de una lonja, porque ellos pueden tomar pólizas colectivas para amparar. Así como existe la póliza de administradores y directores, también existe póliza de responsabilidad civil profesional para, eso sí es una profesión ahora, lo que es evaluador. Y entonces, pero todo recae sobre el administrador. Dice que el administrador, pues le decía, el ángel de la guarda de él es su asesor, ¿cierto? Pero es que el administrador debe conocer y no simplemente atenerse, tiene que tener su propio criterio y empoderamiento para eso, para evitar esas fisuras y esos errores. Y como le digo, pues hay muchas cláusulas de esas que mencionamos ahora que la pueden proteger a uno. No aplicación de infraseguro, no aplicación de mérito, muchas cosas que la puede completar uno contractualmente. Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos consulta Leonardo Patiño. Doctor Silvio, ¿cómo opera la cobertura de responsabilidad civil en los casos de errores o decisiones ilegales frente a los contratos laborales de las personas que prestan sus servicios a las copropiedades? Muchas gracias, Leonardo, por esa pregunta. Hay inoperancia de la póliza. Como le digo, las pólizas de administradores y directores no cubren. Yo no puedo legalizar lo ilegal. Y las pólizas de seguros no amparan actos ilegales del administrador, entonces no están cubiertos. Tiene que estar ajustado a derecho. Fíjese que hablábamos también con otro colega que las pólizas de responsabilidad civil no amparan ni multas ni sanciones, ni multas ni sanciones, ni mucho menos actos ilegales. Y eso está en el Código de Comercio. Entonces, mal haría una compañía agroindustrial para eso, entonces no está cubierto. No han abierto, así como, qué pena decirlo, pero que se bajen de la nube los que están pensando de que en estos momentos que se están cometiendo van a estar actos ilegales que no son conforme a derecho, conforme a las normas o los decretos que ha dictado el presidente de la República o los departamentos o los municipios van a estar cubiertos en las pólizas de administradores y directores. No, son una exclusión, un acto ilegal, no están parados. Gracias, doctor. Nos consulta administrador Bella Suiza. Doctor Silvio, muchas gracias a usted y a Soluciones de Certificación por compartir este importante conocimiento para las copropiedades. ¿Qué aconseja usted para evitar condiciones de infraseguro en el clausulado de coberturas y exclusiones de una póliza de seguro que ampare zonas comunes, equipos y bienes de una copropiedad? Bella Suiza es de Cali o de dónde es? ¿No sabe? No lo podemos identificar. No lo puedo identificar. Bueno, no. Me repite al comienzo, nomás al comienzo, pues al comienzo. ¿Me repite la pregunta? Con gusto, sí, señor. ¿Qué aconseja usted para evitar condiciones de infraseguro en cláusula de cobertura? Perfecto. Pues lo dije yo, para el infraseguro, yo el respaldo que tengo es un avalúo de un profesional en ese sentido, un certificado. Con eso
usted se defiende muy bien ante una compañía de seguros de entrada e inclusive hasta le puede dar la cláusula de no aplicación de infraseguros. Con esa cláusula quedo yo tranquilo, porque estoy respaldado en un avalúo técnico, un avalúo objetivo de un profesional que tiene buen respaldo, con experiencia y con su registro y certificado. Entonces, eso de pronto puedo negociar la no aplicación de la cláusula de infraseguro que está ahí en la conferencia. Gracias, doctor. Nos consultan del periódico propio. Doctor Silvio, gracias por compartir sus conocimientos. Pregunta, si yo tengo un local que es del edificio y este está arrendado y tengo póliza de arrendamiento, ya el arrendatario solicitó que se le congele el canon. ¿La aseguradora cubre este canon o debo llegar a algún acuerdo con el arrendatario? Debe llegar a un acuerdo con el arrendatario. Precisamente, eso no es de propiedad horizontal. Ese es el seguro de arrendamiento, ¿cierto? De pago de arrendamientos y servicios. Pero yo le hacía en la consulta en estos días a una funcionaria de una compañía de seguros que tiene seguro de arrendamiento. Dice que cada caso lo están mirando en particular. Porque en fuerza, eso trae una, en ese clausulado, que no lo conozco muy bien, trae una exclusión de fuerza mayor. Y esto es una fuerza mayor. Pero ellos dicen que no están negando a rajatabla, pues pagarle al arrendador los cánones dejados de percibir, pero que cada caso lo mirarán en particular. Gracias, doctor. Bueno, le recordamos a nuestros asistentes, vamos a realizar 2 preguntas más. Nos excusamos con las preguntas de los usuarios que no nos alcanzamos a brindar respuesta en esta conferencia, puesto que la cuestión es de tiempo, y agradecemos también al doctor Silvio porque a través del chat nos han enviado innumerables consultas. Recordamos a todos los asistentes que para solventar sus inquietudes los invitamos a estar muy pendientes del panel de preguntas que se realizarán con nuestros conferencistas, dentro de los cuales también nos acompañará el doctor Silvio en un futuro panel, para que estén muy pendientes, por favor, a través de las redes sociales. Bueno, vamos con una pregunta de Dolly Henao. Las pólizas que se están venciendo en esta época de cuarentena y siempre se ha acordado pagarla en 3 meses, ahora van a ampliar el plazo de pago bajo las mismas condiciones. La verdad, Dolly, conozco a Dolly, mucho gusto saludarla, muy buena pregunta. No, cada caso es particular. Las aseguradoras, hay que negociar, hay que negociar. Si yo no puedo pagar, fíjense que cuando yo hablo de la ley 45 del 90, que me da la oportunidad de pagar el seguro sin intereses, pero de un tiempo prudencial, que máximo son 30, 60, 90, pues de pronto hay que sentarse con su intermediario a negociar con la compañía de seguros que le amplíe. Pero eso es en cada caso particular, pero no existe una norma al respecto, ni una tendencia. O si no, pues buscar financiación, diferirlo. Diferirlo, hay que pagar intereses y diferirlo, pues porque no hay liquidez, por razones obvias que conocemos, pero hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento ni excesivo, ni... Una cosa son los bancos y otra cosa son las compañías de seguros, porque los bancos sí los controla la tasa de interés y la controla el Banco de la República, pero las compañías de seguros son entidades particulares que también tienen sus compromisos con sus reaseguradores y no veo pues la forma, pues si esa pregunta la estamos diciendo, de que de pronto el Estado interviniera, de pronto pues les aconsejaría o cualquier cosa de eso, qué convenio haría con ellos para quién sabe para qué negociación sería, pero hasta ahora no hay nada sobre eso. Gracias, doctor. Y la última pregunta, por cuestiones del tiempo. ¿Cuál es la importancia de tener un avalúo para el seguro? Pues eso es lo que, pues están las otras preguntas. Pues que cuando el valor asegurado está soportando un avalúo, te da más firmeza y puede que no te apliquen infraseguro en el momento de un siniestro. O puedes lograr la cláusula de no aplicación de infraseguro. Esa es la gran mensaje de esta tarde. Bueno, doctor, de nuevo, desde Soluciones de Certificación, agradecemos por esta magnífica conferencia.
Muchas gracias a usted, muchas gracias a Cede, muchas gracias ingeniero. Me funcionaron bien las cosas, yo pensé, porque como le digo yo, tecnología un poco, pero fue perfecta el audio y la comunicación y todas esas cosas, me siento muy complacido. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a todas las personas que se inscribieron, y para mí es un honor y una satisfacción de que hayan escuchado esta conferencia. Así es, bueno, nuevamente gracias al doctor Silvio por su conferencia, gracias a todos los asistentes de parte de Soluciones de Certificación. Les recordamos que el día de mañana estaremos acompañándolos con la conferencia del doctor Mario Vargas de Panamá, quien nos presentará su tema, los retos y características de la administración de propiedad horizontal en Latinoamérica. No olviden nuestro lema, me quedo en casa, me formo en casa. Los invitamos a consultar las grabaciones de las conferencias que hasta la fecha hemos tenido a través de nuestras redes sociales como Facebook y nuestro canal de YouTube. Nos encontrarán como Soluciones de Certificación. Nuevamente los invitamos a seguir formándose a través de estas conferencias con grandes exponentes de la Administración de Propiedad Horizontal y los esperamos el día de mañana.